Si a mí alguien me preguntara, ¿cuál es la lección más difícil de aprender del Evangelio? No estoy seguro de tener la respuesta exacta, pero creo que por lo menos una de las 5 enseñanzas más difíciles del Evangelio es esta. Nuestra pelea no es contra la gente. Nuestra pelea no es contra la gente. Es decir, tus verdaderos enemigos no son en realidad las personas humanas. Esta es una enseñanza del Evangelio que aparece, por ejemplo, en el texto de hoy del capítulo 5, donde Cristo nos invita, ve a reconciliarte primero con tu hermano, antes de ir a presentar la ofrenda en el altar. Pero también aparece en otros lugares. Así, por ejemplo, nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, que es casi lo mismo que estoy tratando de decir. Pero esa es una frase muy difícil de entender. ¿Y sabes por qué es tan difícil de entender? Esa frase es muy complicada porque a nosotros nos encanta poder encontrar culpables. Es algo que está muy adentro del corazón humano, buscar culpables. Y buscar culpables significa que nosotros podamos decir, todo anda mal por este presidente o por esta clase social, por ejemplo, los ricos o los pobres o los guerrilleros o los paramilitares o Rusia o Estados Unidos. Es una simplicidad, casi digo simpleza de nuestra mente que ama esa manera de acusar. Además, cada vez que señalamos a una persona y decimos el culpable o la culpable de todo es tal persona, por ejemplo, la culpable de todo es mi suegra o es mi esposo o el que ha amargado mi vida es mi hijo o es mi papá, cada vez que asignamos la culpa a una persona, automáticamente nosotros quedamos como víctimas. Y acuérdate que vivimos en la época de las víctimas. Todo el mundo es víctima, todo el mundo sufre, todo el mundo está ofendido. Tú dices eso y me ofendes. Vivimos ofendidos, vivimos como víctimas, vivimos quejándonos y siempre tenemos culpables. Pregunta, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque efectivamente las personas humanas tienen responsabilidad. Nadie puede negar, por ejemplo, que un gobierno corrupto y manipulador va a traer desgracia sobre el país. Nadie puede negar eso. Y no me refiero a lo que pueda suceder, por ejemplo, en este gobierno. Me refiero a los gobiernos anteriores también, porque los problemas de corrupción vienen de tiempo atrás. Entonces, la corrupción es un problema real y la corrupción es un problema real que existe en gobiernos reales, en personas reales. Pues ahí es donde está el arte precisamente. El arte está en reconocer que existen los problemas, eso es cierto, o si vamos al lenguaje bíblico, existen los pecados, eso es cierto, pero una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Ya hay un salmo en el Antiguo Testamento, uno de mis salmos favoritos, que dice, como dista el oriente del ocaso, así Él aparta de nosotros nuestros delitos. Es que esa es la obra propia de Dios. Y esa es la obra propia que hemos de cumplir quienes creemos en Dios, quienes queremos ser discípulos de Cristo. Separar al pecado del pecador. Es decir, entender que el verdadero enemigo es el pecado. Una vez me comentaron esta frase que entiendo que es atribuida a Abraham Lincoln, aquel gran presidente norteamericano. Y la frase era esta: si convierto a mi enemigo, lo he vencido.
Es decir, si el que era mi enemigo se vuelve mi amigo, también lo he vencido. Dicho de otra forma, la manera de vencer no siempre es aplastar. En el fondo, el que quiere que entendamos vencer como aplastar es el demonio. Pero la manera de vencer no es aplastar. Hay una mejor manera de vencer: separar al pecador de su pecado, separar al mentiroso de la mentira. Es verdad que en el Antiguo Testamento, como un primer momento en la revelación bíblica, se plantea muchas veces la destrucción del pecador. Por eso las varias ocasiones en que la ley de Moisés habla de apedrear, habla de destruir a piedra a una persona, por ejemplo a las mujeres adúlteras, o al que blasfeme, al que niegue a Dios, hay que apedrearlo. Pero ese es un momento primitivo y apenas primero dentro de todo un proceso que tiene su culminación en Cristo y su culminación en el Nuevo Testamento. Y ese proceso a lo que apunta es separar al pecador de su pecado. Te lo doy con este ejemplo. Yo puedo pensar en destruir al mentiroso, o puedo pensar en ayudar a que el mentiroso deje la mentira. Y así he destruido no al mentiroso, sino a la mentira. Yo puedo pensar en destruir a los adúlteros, pero también puedo pensar en separar al adúltero de su adulterio. Y así mi verdadero enemigo no es el adúltero que va a dejar ese pecado, sino el adulterio que queda derrotado y destruido. Esa es la propuesta del Evangelio, pero creo que estaremos todos de acuerdo en que no es fácil. A ver, no es fácil, pero sí es posible. Y es lo que Cristo ha hecho y quiere hacer en cada uno de nosotros.